Hola, buenas tardes. Vamos a seguir entendiendo este proceso que tiene que ver con la metodología de la investigación cuantitativa y específicamente nos vamos a centrar en el desarrollo de la perspectiva teórica, ¿cierto? Que tiene que ver con la revisión de la literatura y por supuesto la construcción del marco teórico asociado a la investigación que en este caso estén realizando. Importante que los objetivos que tenemos respecto de esta sesión tienen que ver con esos cuatro puntos, que son comprender qué es la perspectiva teórica, distinguir entre el proceso y el producto en el desarrollo de esta perspectiva, conocer las funciones del marco teórico, vamos a identificar 6 funciones que son parte de esta perspectiva, determinar las etapas de la revisión de la literatura, ¿cierto? Que tiene que ver con la detección, obtención y consulta, extracción de fuentes primarias y secundarias, y por supuesto la construcción de un marco teórico como método, ¿cierto? Entendiendo que el método, en este caso, van a ser dos, ¿cierto? Que es el de mapeo o el método de índices para organizar y redactar el marco teórico. Pero ¿qué es la perspectiva teórica? ¿Cierto? Eso es importante que lo podamos definir y entender desde un principio. Y nosotros vamos a decir que la perspectiva teórica, como se ve aquí en la definición, en donde dice que el desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un proceso de inversión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema y un producto, que en este caso es el marco teórico, que a su vez es parte de un producto mayor, que es el reporte de investigación. Entonces acá es importante tener en cuenta que nosotros vamos a hablar de un proceso, ¿cierto? Que es esta inversión activa en el conocimiento disponible, en donde se detecta, obtiene, consulta, extrae, recopila información, por supuesto siempre vinculada a la problemática que nosotros estamos planteando, y el producto, que en este caso es el marco teórico y que es parte del reporte de investigación que debe ser presentado como este proceso que hemos visto durante el transcurso de las clases. Las funciones del marco teórico. Es importante tener y identificar estas 7 funciones principales, que son prevenir errores, evitar cometer errores que ya se cometieron en investigaciones previas a esta área. Claro, eso es importante, ¿cierto? Revisar lo que se hizo, revisar cómo se hizo, revisar qué o cuáles fueron los problemas, evitando cometer los errores que se pudieron haber cometido anteriormente. Orientar el estudio también es muy importante, ¿cierto? Informar sobre qué clases de estudio, muestras, diseños y contextos ya se han utilizado respecto del problema que se está estudiando, ampliar el horizonte, ¿cierto? Que tiene que ver con guiar al investigador para que se centre en la problemática y viste desviaciones del planteamiento, lo cual ya lo hemos conversado, es muy importante porque permite generar un encuadre respecto de lo que se está investigando. Documentar la necesidad, justifica la necesidad de realizar el estudio dentro del campo del conocimiento, tema que también es bien importante porque cuando se realiza una investigación, esta tiene un costo, ¿cierto?, asociado, lo cual tiene que ser justificado respecto de por qué se hace imprescindible tener que realizar esta. Establecer hipótesis, inspirar nuevas líneas de investigación y proveer, por supuesto, este marco de referencia que me permite interpretar los resultados del estudio. Ahora, cuando estamos hablando de las etapas del desarrollo de la perspectiva teórica, vamos a hablar de 2 grandes etapas. Uno que es la revisión analítica de la literatura, ¿cierto? Que ya dijimos en un principio que tiene que ver con el proceso, en donde lo que se tiene que realizar en esta etapa es detectar la bibliografía y materiales útiles para el problema, obtener y localizar físicamente referencias, consultar y seleccionar fuentes pertinentes, extraer y recopilar la información relevante. Y esta etapa 2, que ya tiene que ver con el producto, que es la construcción del marco teórico, que surge una vez que se ha realizado esta etapa número 1, que es la revisión analítica de la literatura, ¿cierto? Entonces, una vez que se revisa la literatura, se construye el marco teórico y esto puede implicar qué cosas: la adopción de una teoría completamente desarrollada, la selección de varias teorías o modelos aplicables, la organización de generalizaciones empíricas, ¿cierto? Y aquí, como lo hemos indicado en un principio, se va a trabajar sobre una técnica de mapeo
o un índice por vertebración que lo vamos a ver más adelante. Importante que cuando se inicia esta revisión, que es la etapa 1 que comentábamos anteriormente, nosotros debemos identificar palabras claves y bases de datos sobre las cuales vamos a trabajar. Y para ello, claramente necesitamos definir estas palabras claves que van a ser estos descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea del tema y del planteamiento del problema. Esto es una parte fundamental que me permite concentrar en algunas ideas y palabras claves, que es lo que efectivamente estoy buscando con el estudio que se va a realizar, ¿cierto? Estas palabras claves son importantes para poder realizar estas búsquedas, entendiendo que estamos en la etapa número 1, ¿cierto? Que es la revisión de la literatura y la bibliografía existente respecto a la temática que se está estudiando. Ahora, ¿cómo elegimos estas palabras clave o keywords? Eh, Puede ser en relación a escribir un título preliminar del estudio y seleccionar 2 o 3 palabras que capturen la idea central, ya lo comentamos, ¿cierto? Eh, Extraer términos del planteamiento del problema o usar lo que usan los autores más destacados en el campo, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con el resumen que se pueda generar en torno a estas palabras que son la clave o que concentran en mayor medida un poco la esencia de la investigación que se va a realizar. Búsquedas en español, en inglés o en otros idiomas. Acá es importante destacar que gran cantidad de fuentes primarias están en inglés, ¿cierto? Por eso es importante que en el caso de lo que nosotros estamos revisando, las búsquedas, eh, ojalá se puedan realizar tanto en inglés como en español, ya que solamente realizarlas en un idioma como el español restringe bastante eh, la capacidad que se tiene de explorar la literatura, ¿cierto? Como les comentaba, gran parte de los estudios se realizan en inglés, lo cual suele ser una desventaja si no se habla el idioma. Sin embargo, se debe considerar a la hora de buscar estas fuentes primarias que se van a utilizar. Existen algunas bases de datos recomendadas, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver algunas, que son las que salen acá en la presentación, como el Sage Journal, tenemos ERIC, Scopus, WOT, Cielo para América Latina, ya que son bases de datos recomendadas y que se usan de forma constante para el desarrollo de distintas investigaciones. Google Scholarship también es una base que se usa bastante para poder identificar esta literatura que está relacionada con el tema estudio. Importante esta parte que está acá, que tiene que ver con los operadores booleanos que se usan para poder, eh, para poder generar estas búsquedas. Claramente acá, por ejemplo, usar el AND, el OR o el NOT para combinar ciertos descriptores suele ser bastante útil a la hora de ingresar a estas búsquedas en estas bases de datos en las cuales nosotros vamos a empezar a realizar nuestra búsqueda en torno a la literatura y la teoría que se ha desarrollado en torno a la temática que estamos investigando. Acá, bueno, se puede ver un ejemplo. Si estamos estudiando el clima organizacional en las empresas, podemos colocar clima organizacional and satisfacción laboral and not estudiantes, por ejemplo. Importante acá destacar las fuentes de información, ¿cierto? Que son estas fuentes primarias, secundarias y terciarias. Tenemos fuentes primarias, ya que proporcionan datos de primera mano, son documentos que incluyen los resultados del estudio. Claramente son más confiables y autores como Sampieri recomiendan priorizar artículos evaluados por pares, o sea, ya información que ha sido levantada, estudios que han sido desarrollados y que han sido evaluados por pares investigadores, lo cual le da una validez y una robustez a este tipo de fuentes. Acá encontramos libros y antologías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes, etcétera. Si hablamos de fuentes secundarias, vamos a hablar de
información que procesa y recopila información de fuentes primarias. Tienden a hacer compilaciones y resúmenes, ¿ya? Y son útiles para localizar fuentes primarias, pero no para citar directamente. Acá podemos ver antología de compilaciones, resúmenes y abstracts, directorios anuales, enciclopedias generales, bibliografía y catálogos, por ejemplo. Y las fuentes terciarias son documentos que compendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Y su papel tiene que ver con orientar al investigador hacia dónde buscar las fuentes secundarias y primarias. Títulos y revistas, directores de empresas e instituciones, por ejemplo, guía de obra de referencia, entre otras. Ahora, si estamos hablando de la obtención y consulta de estas fuentes que van a ser utilizadas, tenemos que ver ciertos criterios para seleccionar estas referencias, ¿cierto? Y los criterios son los que ustedes pueden ver ahí, que son la pertinencia, el contenido, la profundidad y la perspectiva. Quiere decir que si yo utilizo el criterio de pertinencia, tengo que ver si estas referencias se relacionan con el problema de investigación y cómo se relacionan. Si lo hago a través de contenido, qué aspecto específico trata la referencia. ¿Es útil para mi planteamiento? Puede ser que la investigación haga mención a lo que ustedes están investigando, pero no en su totalidad. Entonces ahí tenemos que ver qué aspectos son los que yo debo ir considerando de una fuente y de otra. La profundidad, por ejemplo, también que ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio, hasta dónde quiero yo llegar con esto y la perspectiva, de qué óptica aborda la temática, si la aborda una óptica psicológica, económica, sociológica, administrativa, etcétera. Acá el criterio de análisis tiene que ver con la cercanía al planteamiento, la semejanza metodológica, la fecha de publicación reciente, lo cual es muy importante en torno a buscar fuentes de información que no sean tan antiguas en el tiempo, ¿cierto? Que sean investigaciones recientes que me den un sustento mucho mayor y robustez a este marco teórico que voy a construir, ¿ya? ¿Qué se busca en cada referencia? ¿Cierto? Y acá la pregunta que se hace es qué buscamos al consultar a la literatura. Y lo que buscamos básicamente son definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar conceptos o variables de interés, hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes del problema. Entonces acá tenemos que ver, por una parte, las definiciones conceptuales, ¿cierto? Definir variables clave del planteamiento desde autores reconocidos en el área, perdón, teorías y modelos, identificar qué teorías explican el fenómeno seleccionado eh, de la mejor forma posible, resultados e hipótesis comprobadas, conocer qué se ha encontrado previamente, evitar replicar investigaciones ya resueltas. Es un tema bien importante porque lo que nosotros buscamos es generar conocimiento, ¿cierto? Y no replicar cosas que a lo mejor ya se hayan realizado. Diseños y muestras utilizadas, ¿cierto? Aprender de estos diseños metodológicos usados, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, en torno, por ejemplo, al trabajo campo, a la forma de acceder a estos marcos muestrales que son parte importante de la construcción de muestras que tengan ciertas características como la capacidad de ser representativa respecto de una población más grande o un universo. Instrumentos de medición, tema muy importante, localizar escalas, cuestionarios, herramientas ya validadas que puedan reutilizarse o adaptarse. Un tema muy importante porque muchas veces cuando se construyen instrumentos, estos instrumentos se construyen para temas particulares y específicos que no siempre van a servir de forma tan directa a resolver las preguntas de investigación que yo estoy planteando en mi estudio. Y eso tiene que ver justamente con poder adecuarse de mejor forma a estos instrumentos que al parecer y en una primera instancia pueden servir para poder levantar la información que se necesita y por supuesto los enfoques y perspectivas, mapear desde qué disciplina se ha abordado el problema y qué vacíos existen en la literatura, claramente, ¿cierto? Si se plantean desde la psicología, desde la economía, sociología u otra, que a lo mejor sí conversa con la problemática que estoy estudiando, pero que no tiene una relación tan directa. Eso también es bien importante para poder definir y poder ir sacando y colocando y dejando lo que me sirve y lo que no me sirve dentro de esta construcción teórica. Ahora tenemos 5 escenarios posibles según el grado de desarrollo del conocimiento.
podemos encontrar una teoría completamente desarrollada, ¿cierto? En donde hay abundante evidencia empírica que se aplica directamente al problema, ¿cierto? Y que se puede usar como una estructura de este marco teórico. Varias teorías aplicables, ¿cierto? Elegir la que reciba mejor evaluación y se ajuste más al planteamiento o tomar partes de cada una combinándolas coherentemente. Eso es importante, ¿cierto? A lo mejor yo tengo varias teorías y esas teorías las voy complementando y las voy ajustando hacia el planteamiento del problema que yo estoy desarrollando. Podemos tener piezas y trozos de la teoría, ¿cierto? Donde existen temas más generales, proposiciones, etcétera, que nos permiten ir construyendo desde ahí este marco teórico que voy a utilizar. Descubrimientos parciales, ¿cierto? En donde se pueden encontrar hallazgos que muchas veces son interesantes, pero no sistematizados en teoría, ¿cierto? Hay que organizarlos como antecedentes cronológicos o por variables, ya esos son temas bien importantes. Y también podemos tener solo guías o ideas vagas, ¿cierto? Donde haya escasos estudios previos respecto de lo que se está investigando, ¿cierto? Y ahí, por supuesto, lo que se hace es buscar literatura relacionada de otros contextos o campos que se puedan acercar a la problemática que estoy estudiando. Ahora, como les contaba, dentro de este producto, ¿cierto? Ya un poco vimos esta etapa, que es la etapa número uno, que es el proceso de revisión de lo que existe. Eh, Vamos a entrar al producto, ¿cierto? Que es el marco teórico. Y para esto vamos a usar dos métodos, ¿cierto? Que es una referencia visual antes de la redacción de estos marcos. Y el primer método que vamos a usar es el método de mapeo, ¿cierto? Y acá, ¿qué es el método de mapeo? Este método implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Los pasos que tienen son identificar los conceptos clave del planteamiento, que lo conversamos un poquito anteriormente respecto a estas palabras claves que yo voy a definir y voy a identificar en base a lo que se pretende generar a través de la idea, el título de la investigación o el planteamiento del problema. Relacionarlos con autores y teorías de la literatura, dibujar un mapa, ¿cierto? Que es una estructura visual con nodos y flechas y redactar el marco teórico a partir de ese mapa. La ventaja principal es que permite visualizar relaciones entre ideas antes de escribir, permite detectar vacíos o superposiciones de temas, ¿cierto? Hay que entender que nosotros cuando estamos construyendo un marco teórico, la revisión por lo general tiende a ser extensa, entonces hay temas que se van repitiendo y que es bueno que se coloquen desde una perspectiva de mapa conceptual para ordenar las ideas. Acá se ve un ejemplo de la estructura visual de un mapa que tiene que ver con el clima organizacional. Entonces acá, si nosotros hablamos de clima organizacional, tenemos que definir, como bien lo dijimos, estos pasos dentro del trabajo para poder generar algo como lo que están observando, ¿cierto? En donde en el uno se van a entender estos conceptos claves, ¿cierto? Estas palabras, keyword que nosotros fuimos observando de clima organizacional, como por ejemplo concepciones y definiciones, dimensiones, instrumentos para medir los modelos, ¿cierto? Identificar los cuatro nodos son clave a partir de la revisión preliminar de la literatura. En un nivel 2 vamos a generar temas y subtemas. Por ejemplo, si hablamos de concepciones y definiciones, voy a generar subtemas como la esencia del constructo, medida, perspectiva de atributos, individual versus colectivo. Si hablamos de modelos, por ejemplo, voy a hablar de modelos como el Gibson, Ivancevich y Donnelly, la diversidad de efectividad gerencial, procesos de juicio común, etcétera, ¿ya? Interesante ver que, por ejemplo, en el caso de los instrumentos para medir este clima organizacional, yo puedo destacar 28 que fueron detectados, 5 validados en contexto laboral, etcétera. Y en el nivel 3 lo genero con referencias, ¿cierto? Por ejemplo, en concepciones y definiciones tengo esta referencia, Ledwin Stringer 1968, Brunner 2002, McKnight y Webster 2001, etcétera. En el caso de los instrumentos, por ejemplo, puedo identificar autores como Parker
Ochigua, etcétera, ¿cierto? Entonces acá yo voy avanzando desde los niveles en la construcción de este mapa conceptual que una vez que se desarrolla me permite colocarle esta redacción respecto de el producto final que va a ser este marco teórico. Pero también existen otros métodos, como el método por índices, que se conoce como vertebrado, y que consiste en desarrollar primero un índice tentativo, que es la columna vertebral del marco teórico global o general, e irlo ramificando en subtemas específicos. Entonces acá los pasos tienen que ver con listar los temas generales del planteamiento, ramificar cada tema en subtemas específicos, afinar el índice hasta que ya sea muy específico, ubicar la referencia donde corresponde y redactar el desarrollo de cada apartado. La ventaja, proveer una estructura lógica de escribir. Evita que el marco teórico sea un tratado general del tema. Importante, como se ve acá, el tema general, los subtemas, ¿cierto? Tenemos el subtema 1.1, 1.2, o sea, yo desagrego el tema en subtema y coloco las referencias que pueden hacer o pueden estar vinculadas a uno o más de los subtemas, ¿cierto? Esto me permite de forma mucho más organizada poder estructurar mi marco teórico de mejor forma que si lo hiciese sin tener estos dos métodos que les he comentado. Un ejemplo, si tenemos como estudio factores del voto, de las votaciones, a eso me refiero. Tenemos, por ejemplo, la imagen del candidato, ¿cierto? El factores del voto sería el tema general, ¿cierto? El tema uno sería la imagen del candidato, tema 2 imagen del partido político y tema 3 mercadotecnia electoral, ¿cierto? Los subtemas serían el 1.1 antecedentes y noticias conocidas del votante, por ejemplo, o 3.1 publicidad en medios durante la campaña. Y eso se hace en relación a las referencias que yo voy a ir encontrando. Definición y uso del marco teórico, ¿cierto? Entonces acá entender primeramente que una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Constituye un conjunto de constructos vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir. Entonces acá es importante que lo que estamos indicando dentro de esta definición de Kerligen y Lee del 2002 citada por Sampieri el año 2014, tiene que ver con lo que está acá, ¿cierto? Que es la descripción del fenómeno, la explicación del fenómeno, la predicción del fenómeno y la sistematización del conocimiento. ¿Ya? Importante, el marco teórico es distinto a la teoría. No todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría siempre, ¿ya? ¿Cuántas referencias usan en el marco teórico? Según autores que hemos visto bastante en clases como Sampieri, ya si es una asignatura de licenciatura, entre 15 y 20 referencias, si es una tesina entre 20 y 30, si es una tesis de licenciatura entre 25 y 35, si es una tesis de maestría entre 30 y 40, si es un artículo de revista científica 40 y 60, y si es una disertación doctoral entre 60 y 120, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con la profundidad que nosotros buscamos en torno a esta construcción del marco teórico. Eh, la extensión que debiese tener un marco teórico, claramente esto es todo referencial, pero me da ciertas luces respecto de lo que yo debiese identificar dentro de esta construcción producto marco teórico, ¿cierto? Si es una licenciatura y maestría, entre 8 y 15 páginas. Si son artículos de revista científica, entre 6 y 12. Si es una tesina de licenciatura y maestría, entre 20 y 40. Disertaciones doctorales entre 40 y 50 páginas. O sea, estamos hablando de un trabajo bien extenso en torno a lo que se debe desarrollar. Y eso es importante respecto de lo que se está intentando construir. Ahora también existe una tendencia, eh, es que los marcos teóricos sean más breves, más concretos, pero sustanciales. O sea, el concepto de parsimonia que nosotros hemos hablado en clase, o sea, que
con poco se diga mucho, ¿cierto? Eh, entonces acá, por ejemplo, autores como Sabin, Baden y Mayor en el 2013 consideran una extensión aproximada de 10.000 palabras y desarrollar entre 4 y 5 apartados fundamentales, ya que es un tema importante. O sea, ahí vamos viendo la forma en la cual se estructuran estos marcos teóricos y recordando siempre que la extensión depende del planteamiento que venga el problema, el tipo de informe, el conocimiento y presupuesto asociado. ¿Ya? No hay una respuesta exacta en torno a la extensión. Yo creo que eso tiene que ver un poco con cómo se estructure y cómo seamos capaces de generar un marco teórico que sea un sustento real respecto del planteamiento del problema y la problemática que se está investigando. Yo creo que eso es lo fundamental en torno a la revisión de fuentes y a la extensión de ¿cierto? Ahora, importante que elaborar un marco teórico consiste en redactar su contenido, hilando párrafos, citando brevemente las referencias con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard, Vancouver, que no es un marco teórico, es copiar y pegar, ¿cierto? O sea, no es tomar citas textuales, colocarlas y solamente a través del parafraseo construir este marco teórico, ¿cierto? Importante, cita directa con moderación. Usar citas textuales solo cuando las palabras exactas del autor son indispensables. Usar la paráfrasis, cita indirecta. Describir con tus palabras la idea del autor e indicar la fuente. Hilar párrafos con coherencia. Cada párrafo debe conectarse lógicamente con el anterior. Usar conectores como asimismo, por otro lado, en contraste, en síntesis, de acuerdo con estos hallazgos, son bastante útiles. Citar todas las fuentes. Toda idea que no sea propia debe ser citada. Ya omitir la fuente constituye un plagio, lo cual es bastante grave respecto de la realización de investigaciones. ¿Cierto? Y no es información de relleno. Cada párrafo debe contribuir directamente a sustentar el planteamiento del problema, evitar apartados que traten el tema de manera general, sin relación directa. Eso es muy importante. ¿Ya? Ahora, si yo hiciese un checklist, ¿cierto? En torno a si se hizo una revisión adecuada de la literatura, a lo mejor yo debía saber estos puntos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si consultaste al menos 2 bases de datos de 5 o más años, si buscaste al menos 3 buscadores o directorios en Internet, si revisaste al menos 4 revistas científicas que tratan del tema, que no sean tan antiguas, sino que sean más modernas en torno a lo que se está investigando. Buscaste tesis y disertaciones sobre la temática de interés. Localizaste el libro sobre el tema en al menos 2 bibliotecas físicas o virtuales. Consultaste con más de una persona que sepa el tema, experto, profesor. Identificaste quiénes son los autores más importantes de cada campo de estudio. Un análisis crítico de la literatura. Se reconocieron fortalezas y debilidades. El marco teórico establece claramente que tu estudio es necesario e importante. Queda claro cómo se vincula la investigación previa con tu estudio. Eso es un tema fundamental, ya poder entender que estos marcos teóricos son una forma de darle validez a la investigación que se está realizando, generando una revisión que fortalezca y que me dé robustez al desarrollo de la investigación que se está desarrollando. Ahora, como hemos conversado en clases también, existen actualmente herramientas tecnológicas como la IA que nos permiten poder trabajar y construir estos marcos teóricos con herramientas que nos ayudan respecto de esta etapa que tiene que ver con el proceso y el producto y que las vamos a ver en un próximo video.